del SARS-CoV-2 cuando se hacían unos experimentos con la utilización de un compuesto antiviral y de varios compuestos antivirales que se están usando para tratar la actual pandemia. Bueno, tiene énfasis con la actual pandemia que es del SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19. Ya, ya dale. Bueno, principalmente se utilizan tres estrategias para combatir la infección causada por el SARS-CoV-2, que es primero el tratamiento de patologías, segundo el desarrollo de una vacuna y tercero es el desarrollo de medicamentos antivirales. Estos medicamentos antivirales lo que buscan hacer es inhibir alguno de los pasos dentro del ciclo de vida del virus para evitar que se siga replicando y que se propague a otras células. Entonces, nosotros tenemos estos compuestos antivirales que principalmente son inhibidores y los primeros de los que vamos a hablar son los inhibidores de la entrada y del transporte del virus. Las proteínas diana a los cuales hay más interés es, por ejemplo, la proteína S, y para la proteína S se tienen varios compuestos. Uno de ellos es el umifenovir, que su nombre comercial es el Arbidol, que ya está aprobado en Rusia y en China. Y el mecanismo de acción por el cual funciona el umifenovir es que tiene afinidad por aminoácidos hidrofóbicos y también en general por moléculas hidrofóbicas. Pero lo que sucede es que la proteína S, al unirse con la proteína AC2 celular, necesita realizar un cambio conformacional y necesita ser cortado por una proteasa para poder realizar la fusión del virus con la membrana. Pero lo que hace el umifenovir es que al unirse a los aminoácidos hidrofóbicos, a las cadenas hidrofóbicas, así como también a la membrana celular, no necesariamente inhibe por completo el movimiento de las proteínas, sino hace que les cueste más trabajo realizar estos cambios conformacionales. Y bueno, en el artículo que habla acerca de este compuesto, dicen que es como un pegamento molecular. Y ese es el mecanismo de acción del lumifenovir. Otra de las aproximaciones que se han tomado es, por ejemplo, la utilización de la AC2 soluble, específicamente la parte catalítica de la AC2. Y esto funcionaría mediante un mecanismo que sería la inhibición competitiva, en donde competiría con la AC2 transmembranal que está en la célula el otro esquema. Sería el otro esquema. La izquierda. Acá. El de la izquierda. Acá. Sí. Que competiría con la AC2 que sí está en la membrana y esto haría más lento la entrada del virus hacia la célula. Ya. Sí. Las siguientes dos estrategias que también se están utilizando actualmente es la utilización de sueros de personas recuperadas, así como también la utilización de anticuerpos monoclonales. Y uno de ellos que está propuesto es la utilización de un anticuerpo monoclonal contra la proteína S, que es la proteína que está más expuesta dentro de los coronavirus, específicamente del SARS-CoV-2. Y esto funcionaría mediante la unión del anticuerpo y el bloqueo pues un impedimento estérico para que no se pueda unir el virus a la AC2. También esto podría favorecer que la activación del complemento para la eliminación de las partículas virales y también la fagocitosis. Bueno, ya. Yo tengo una duda. ¿Algunos de los tratamientos que se usó en el SARS-CoV-2, aparte del de los sueros, o sea, tipo como alguna vacuna que se generó en la otra pandemia, se está utilizando ahorita también? ¿Qué otra pandemia? Bueno, la del SARS, la del 2002, ¿no? Mm, sí, había escuchado de uno, pero no recuerdo exactamente cuál era. Sí, sí me acuerdo. O sea, pero un fármaco más que los sueros, ¿no? Ajá, o como alguna de las vacunas que supongo que... Sí, sí, sí leí algo de eso en una nota, pero no recuerdo específicamente qué decía, pero que confería protección, ¿no?
la vacuna que utilizó Pero del sí, SARS-1. sí hubo vacuna contra el SARS-CoV-1. Según yo sí, ¿no? Sí, sí, había leído eso que tú estás diciendo, pero no lo leí a fondo. Sí. Sí, Y y bueno, según yo hay una vacuna de amplio espectro para, bueno, para uso veterinario de coronavirus para perros. Ah, ok. bueno, y esto de la utilización de sueros de personas recuperadas es una estrategia que se utilizó durante la pandemia de 1918 de la gripe española, que es un poco silvestre, ¿no? Pero que sí puede llegar a funcionar. Ya. Oh, Ahora, queremos. la proteasa TMPRSS2 es una proteasa que es necesaria para la entrada del virus. La TMPRSS2 puede cortar a la proteína AC2 y puede hacer prime de la proteína S. Sin embargo, no es la única proteasa que puede cortar a la AC2 para que ésta se vuelva soluble. La, la proteasa ADAM17 es otra que puede cortar a la AC2, pero esa no es necesaria esa no es la proteína clave para la entrada del virus, sino es la TMPR. Realiza cortes en esos dos residuos de la proteína S del coronavirus para hacer el priming y se puede inhibir mediante la utilización del mesilato del camostat, que interactúa con estos tres residuos que están ubicados dentro del sitio catalítico. Y también, bueno, la maestra nos ha dicho que intentáramos como ver cómo los inhibidores que son compuestos pueden inhibir algo y pueden ver el ejemplo. Uno era que el compuesto se unía a la proteína y evitaba un cambio conformacional. Y en este caso se une con gran afinidad al sitio catalítico, entonces evita que haga catálisis. Entonces, como otra manera, ¿no? Sí, 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 sí. Y de hecho, esto lo hicieron por docking. Eso es bonito. Pero bueno, siguiente. Y bueno, la otra estrategia que existe es la modificación de la maduración y el tráfico vesicular, así como cambios en las glicosilaciones de la AC2, que es mediante la utilización de cloroquina e hidroxicloroquina. Y lo que se encontró en un artículo de Science es que los endosomas tardíos y tempranos se veían afectados cuando uno utiliza este tipo de medicamentos. Sin embargo, puede llegar a producir complicaciones cardíacas y ahorita hay una investigación, hay varias investigaciones acerca de que puede no estar funcionando la terapia con hidroxicloroquina. ¿Sí, todos? Arturo, ¿no has visto si interfiere con la replicación de ese RNA? Como sabes, la cloroquina, como otras moléculas planas, se intercalan en el DNA o en el RNA. Entonces, ¿no has encontrado nada sobre búsqueda de interferencia de la replicación del RNA? De hecho, es lo que sigue ahorita. Yo no leí acerca de eso, doctor, no leí acerca de una interacción entre el RNA, pero era lo que decía que cambiaba la torsión del RNA. No, o sea, tal cual, lo de la cloroquina no hemos visto que se intercale, pero lo que sigue ahorita es como algunos inhibidores de la replicación viral. Ajá. Ah, Pero de la cloroquina yo no he leído nada Yo, yo, acerca de yo que... tampoco he leído acerca de eso, doctor. ya, porque es uno de sus mecanismos más utilizados en biología molecular de la cloroquina, su intercalación en el DNA, pero Ok. también lo hace en RNA. Mm, Voy a buscarlo entonces, doctor. sí. Mm, Sí. Sí. Y otro de los medicamentos que se están utilizando es, por ejemplo, este antiparasitario, que es la ivermectina, que funciona contra nematodos y contra algunos artrópodos, bueno, que son ectoparásitos, como las liendres, que funciona mediante la inhibición de las neuronas, específicamente de los canales de glutamato. Y lo que pasa es que se inmoviliza, ¿no? Pero lo importante de esto es que también puede
inhibir la heterodimerización de las importina alfa beta 1, que es necesaria para el transporte de las proteínas del coronavirus hacia el núcleo, en donde va a realizar la replicación. Y esto solamente se ha demostrado en un artículo, pero utilizaron células que no son del sistema respiratorio, entonces pues Pero se solo un tendría que artículo realizar contra pruebas el acerca. SARS-CoV-2, pero ya hay muchos estudios que están haciéndolo contra otros virus y se ha encontrado buenos resultados. Aquí un comentario, perdón. No es la replicación que va a pasar en el núcleo. Todo replicación y transcripción pasa en el citoplasma de la célula, pues en las vesículas que se forman, ¿no? Pero básicamente las proteínas del coronavirus, unas pasan en el núcleo y van a interferir o al contrario a tener un impacto positivo sobre activación de genes de la célula misma. ¿Sí? Sí, doctora. También otras proteínas diana o procesos importantes que se deben inhibir, que están considerando inhibir, sería la replicación. Para esto se tienen como dos proteínas que serían importantes, que sería la RDRP, que es la RNA la polimerasa dependiente de RNA que usa el virus para replicar su genoma de RNA, y una exorribonucleasa, que de hecho es una de las características importantes importantes de los coronavirus, porque eso les permite tener, como tienen una proteína que hace corrección, les permite tener genomas mucho más grandes. Y las dos se consideran NSPs, que son proteínas que se generan de cortes de otras proteínas, y la exorribonucleasa es la 14. Y lo que se usa para inhibirlos son análogos de nucleósidos. En este caso hay ejemplos como el remdesivir, el ribavirin y el favipiravir. Y lo que deben tener esos análogos para poder inhibir a la replicación deben ser incorporados a la cadena por la polimerasa y hay dos mecanismos principales. Uno, que el análogo no tenga el extremo 3OH para que no se pueda dar la elongación. Entonces, al momento que se incorpora a la cadena, ya no puede seguir polimerizando. Y otra es la perturbación de la estructura del RNA. Lo que pasaría con el remdesivir si tiene extremo 3OH, pero el punto es de que como tiene aquí está el remdesivir, el remdesivir es un análogo a la adenosina, y como tiene un grupo muy grande, interviene con la estructura del RNA naciente y eso hace que se pare la síntesis. Y de hecho el remdesivir hace que la síntesis se pare 5 nucleótidos después de su incorporación. ¿Y qué otra cosa es importante? Y justamente los análogos algo importante es que deben estar monofosfatados, porque todos esos también se deben de reconocer para trifosfatarse y poderse usar, que sean como parte del pool de nucleótidos trifosfatados que hay. Y como estos ya están monofosfatados, y el paso limitante o cuello de botella para toda esa reacción es que se monofosfaten los nucleótidos. Entonces, que incorpores un análogo que ya está monofosfatado hace que se incorpore mucho más rápido a todo el sistema. ¿Sí? Sí. Sí. Okay. Y también hay otros inhibidores importantes, serían los que justamente evitan o son inhibidores de proteasas, porque muchas de las proteínas del virus surgen a partir de cortes proteolíticos. Entonces, la proteasa más importante es la quimiotripsin-like, 3-quimiotripsin-like, o M-Pro, que es la misma. Y hay inhibidores como el ritonavir, el lopinavir, las alfazetamidas y así. El corte proteolítico se da entre es una leucina, una glicina, luego se da el corte y luego puede proseguir esto. Eso es lo que reconoce. Y esto da la M-Pro o la 3L da lugar a 3 NSPs. Ahora, creo que Sebas había preguntado acerca de si los inhibidores de estas proteasas virales no podían como darle o inhibir a proteasas celulares. Y entonces es algo medio interesante porque al parecer el ritonavir y el lopinavir siempre se usan en conjunto, porque al parecer el ritonavir ha demostrado que puede inhibir el citocromo P450, que sirve para que el lopinavir no se degrada. Entonces, al usar estos dos en conjunto,
al usar estas dos cosas en conjunto funciona mejor porque se está inhibiendo al que inhibe a este. ¿Sí? Promueves la biodisponibilidad del lopinavir. Sí, la aumentas. Y también si podía intervenir en ciertos procesos celulares, hay un par de artículos que dicen que estos inhibidores podrían interferir o sea, inhibir alguna proteasa del proteasoma y que pueden como afectar un poco la presentación de antígenos. Y puede inducir estrés de retículo y promover y también la autofagia. ¿Sí? Y también se utiliza el lopinavir el lopinavir se utiliza, vi un artículo donde se utilizó para tratar cáncer, pero ese es otro uso de ese antiviral, por ejemplo. Entonces, básicamente son de amplio rango y pueden inhibir varias proteasas, no solo las virales. ¿Ok? Ok, sí. Y ahora vamos a ver de la parte de mutaciones, y básicamente vamos a basar en un artículo donde Denison y colaboradores encontraron 2 mutaciones en la RNA polimerasa dependiente de RNA, y estas son la F476L. Este es la forma en que se indican mutaciones, que es que una fenilalanina se cambió por una lisina en este puesto, y aquí una valina por una lisina. ¿Sí? Entonces lo que hicieron aquí, ese sí lo estudian para el remdesivir en específico, que ese es su clave. Y entonces lo que hacen es primero probar que hacen una mutante que no tiene la exo-N, o sea, la exorribonucleasa, porque quieren probar que si quieres hacer un buen análogo, tienes que inhibir estas, o sea, debe ser reconocido por la RDRP y no reconocido por la exo-N. Y entonces se dan cuenta que si quitas el remdesivir, hay una mayor susceptibilidad al remdesivir. No, si quitas la exorribonucleasa, tienes una mayor susceptibilidad al remdesivir. Eso significa que hay cierto reconocimiento de la exonucleasa por estos análogos y que los quita, y eso le ayuda al virus para que se siga replicando. Y entonces, ellos lo que hacen realmente para generar mutantes, simplemente empiezan a hacer pases secuenciales uno tras otro en presencia de concentraciones de remdesivir cada vez que van subiendo, y se dan cuenta, encuentran una mutante que tiene 2 mutaciones, que son estas dos. Luego generan mutantes que solamente tengan esta y solamente tengan esta, y se dan cuenta que al tener todas esas, y si comparas la wild type, que bueno, es la normal, es más susceptible que aquella que tienen un control, que es el violeta. Este control es que sí es resistente a remdesivir. Luego tienen la doble mutante, que para ellos simplemente les apareció dando pases y pases, y se dan cuenta que una mutación u otra les confiere como no sé si puede decir fenotipo intermedio, porque no son tan Un susceptibles, cierto pero grado son de tan resistencia, resistentes. ¿no? Ajá. Pero dijeron que si no hay remdesivir, ¿qué pasa con estas mutantes? Y entonces lo que hacen es poner wild type contra la doble mutante, y se dan cuenta que a través de los pases, en concentraciones 1,9, 1,191, se dan cuenta que siempre se termina enriqueciendo la wild type. Esto es cuando no están remdesivir, que es como una prueba de que si no tiene remdesivir en el medio, simplemente la wild type tiene se reproduce mucho más que la mutante. Eso quiere decir que la mutación solamente le ayuda a replicarse al virus en presencia de remdesivir. Así que sí tiene como un costo que existe esa mutación. ¿Sí? Sí. ¿O muy rápido? No, sí, sí. No, sí, está Ok. Y entonces justamente eso es como una bonita prueba, ¿no? Que sí te muestra que ciertas mutaciones bajo cierto medio te ayuda, pero en medios sin el análogo, pues no. ¿Sí? Ujú. Y otra, la Adri, maestra dijo que querías que mencionáramos un poco de mutaciones silenciosas, Adri, y encontramos, mande. perdón, una pregunta. ¿En qué virus dijiste que fue la diapositiva pasada? Este estudio lo hicieron en uno de hepatitis, pero luego lo sustituyeron en SARS. Ah, ok, gracias. Sí, y también querían como comparar, pero los primeros estudios sí lo hicieron con uno de hepatitis. Ok, ok. Y ahí justo también vieron que se pareciera mucho la RDRP de
el hepatitis. ¿Va? Bueno, y de las mutaciones silenciosas encontramos este artículo que básicamente es como una red de todos los virus, bueno, que han secuenciado en varios países. Y lo primero que hicieron fue como enraizarlo aquí con un virus de murciélago. Y entonces por aquí se van a dar cuenta que es el de China. Pero lo interesante es que realmente, aunque, bueno, cada círculo, cada nodo corresponde a un genoma. Y si el nodo es más grande, significa que encontraron más veces ese mismo genoma. ¿Sí? La distancia entre un punto y el otro significa cuál es la diferencia de nucleótidos. O sea, si tienen, bueno, digamos, la diferencia de 1 es la distancia de aquí a acá, de 2. Incluso aquí se ven las líneas pequeñas, no sé si lo pueden ver. Sí, cada uno es una mutación Sí, en sí, un sí. nucleótido. Ajá, entonces, entre más alejados estén, significa que son más diferentes. Pero lo interesante aquí es de que realmente solamente hay 3 grupos importantes, que es el A, que es todo este clúster, el B, que es todo este grande, y el C, que es todo esto. Y como hicieron esos 3 virus son diferentes en proteínas. Eso quiere decir que todos estos varían en nucleótidos, pero dan al mismo aminoácido y dan a la misma proteína. ¿Sí? Sí. Y aquí No, pueden ver cómo el de México, que es este, ¿Podrías volver a explicar eso? Es que no lo entendí. bueno, es que, o sea, este lo hicieron con secuencias de nucleótidos del genoma del virus. Ajá. Y realmente solamente hay 3 grupos, el A, el B y el C, pero eso considerando la secuencia de las proteínas que hace el virus. Entonces quiere decir que tienen diferentes codones, pero dan el mismo aminoácido. Eso quiere decir que fue una mutación silenciosa. Ok. ¿Sí? es así para todos los cambios de los nucleótidos. ¿No hay alguno que sí haya cambiado la secuencia de aminoácidos? Es que realmente hasta ahorita solo hay 3. Y los virus realmente cambian mucho, pero los coronavirus no tanto por justo la exorribonucleasa. Ok, Y gracias. son lo que ellos que secuenciaron. Según ellos eran como 280, algo así. Vale, gracias. Y aquí también lo interesante es que aquí tienen el de México y se pueden dar que, al menos los que han secuenciado en México, vienen de Europa. O se parecen más a los de Europa. Bien. ¿Sí? Así es. Sí, ¿Dudas? No. Bueno, ya. Sí, una pregunta nada más. Sí. ¿Estos grupos A, B y C mencionaron qué proteína está cambiado? No, bueno, supongo que sí lo mencionan, pero yo no recuerdo. Ok, muy bien, pues Dijeron que buscaré era para ver. en proteínas. Me imagino que no, pues no sé si es un cambio muy importante, pero veremos. Ok, buscaré. De todas De hecho, formas, yo creo que no se han enriquecido, o sea, por como los tratamientos, no hay un tratamiento así muy generalizado, o no se ha enriquecido algún grupo, pero en el artículo anterior de Remdesivir, solamente hicieron 23 pases secuenciales y encontraron el enriquecimiento de la doble mutante. Entonces te dice que sí hay una posibilidad grande de que, bueno, de que sí, ante un pueden tratamiento